¿cuáles son las razones? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las cuales LM se puede mover a la derecha o a la izquierda? ¿Sí? Ahora sí vamos a ver cuáles son las razones por las que LM se puede mover a la derecha o a la izquierda. Por tal grado, por tal razón, tenemos que ver algunas cuestiones que tienen que ver con política monetaria. En este caso, vamos a ver, para el caso de México, los agregados monetarios. ¿Sí? De acuerdo al Banco de México. De acuerdo al Banco de México, como en todos los bancos centrales, se manejan 4 agregados monetarios. El primero de ellos es el que se llama M1. ¿Qué corresponde M1? En primer lugar, son los billetes y monedas en poder del público. ¿Sí? Es decir, todo ese dinero en efectivo que nosotros utilizamos. ¿De acuerdo? ¿Pregunta, chicos? ¿Duda? ¿Con eso? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ese es todo el dinero que utilizamos. También están los depósitos en bancos, ya sean estos en cuenta corriente, es decir, las cuentas normales que tienen los usuarios de los servicios bancarios, de la banca comercial, o las cuentas de cheques. También pertenecen a este agregado monetario depósitos en entidades de ahorro. Y de crédito popular. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Las de Caja Libertad, las de FAMS, el Banco FAMSA, Banco Azteca, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todas ellas, o incluso las del Banco del Bienestar, en estas casos, ¿por qué? Porque estamos hablando que son sociedades de ahorro y préstamo. Las sociedades financieras populares y son las sociedades operativas de ahorro y préstamo.
¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Duda, chicos? ¿Pregunta o duda? ¿Pregunta o duda? ¿Hasta ahí? No, profe. Muy bien. Continuamos. Tenemos también el agregado M2. ¿Qué tiene el agregado M2? El agregado M2 es M1, pero además de M1, es decir, todo esto, son también, y se está incluyendo, a los instrumentos monetarios a plazo en poder de residentes. ¿Qué son estos instrumentos monetarios? En primer lugar, son los llamados certificados de la tesorería. ¿Sí? Son instrumentos. ¿Estos quiénes son los residentes? El público y la banca comercial. Yo no sé por qué me hizo eso. Lo voy a incrementar. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Eso es hasta ahí M2. ¿Ya puedo pasarle de diapositiva? ¿Cambiar de plantilla? ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, Díganme. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Voy a cambiar de plantilla. También tenemos al agregado monetario M3, que es M2, que ya sabemos que incluye a M1, y también incluye valores públicos en poder de residentes. ¿Qué son esos valores públicos? Los valores públicos, ahí pueden entrar los bondes, es decir, los bonos del desarrollo. Ahí también pueden entrar lo que se le llama las fibras. Hay fibras para educación, fibras para energías limpias. Recuerden que con esta nueva reforma que está proponiendo el actual gobierno, disculpen el sonido de allá afuera, no sé si me lograron escuchar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Con esa nueva reforma energética que está proponiendo el actual gobierno, se está proponiendo cambiar unos bonos, unas fibras llamadas fibras EV, que son las fibras de energía verde. Ahora van a cambiar por otro tipo de fibras, otro tipo de bonos, que entran aquí en M3, van a entrar aquí en el agregado monetario M3, que es para que el gobierno, de manera directa, invierta en energías renovables. Eso es lo que están haciendo. Sí.
es lo que se está proponiendo, el cambio de esos valores públicos. Y también tenemos por último el agregado M4. El agregado M4 incluye a M3 y todos esos instrumentos monetarios, nuevamente, instrumentos monetarios en poder de no residentes, es decir, de los extranjeros. ¿Sí? Más un segundito, por favor. Bien, ¿sí? Instrumentos monetarios en poder de los no residentes. Es decir, de aquellas personas que no residen en el país. Que aquí hay mucha tela de qué cortar ahora con estos temas, ¿no? Con estos temas que se están dando a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. O bueno, invasión de Rusia a Ucrania, más bien. Eso es lo que aquí en esta parte se está dando un tema bastante bueno y bastante fuerte a nivel doméstico. ¿Sí? Ustedes pueden entrar muy bien a la página del Banco de México. Voy a hacerlo acá, ¿sí? Voy a entrar a la página del Banco de México. Voy a poner agregados monetarios de acuerdo al Banco de México. Entro a la metodología 2018 y aquí están. Vean, aquí, ¿sí se ve mi pantalla? Chicos, Sí, profe. ¿sí se ve? Muy bien. Vean ahí, tenemos agregados monetarios. M1, M1, ¿sí? Que son los billetes y monedas del poder del público. Los depósitos de bancos, bueno, aquí le ponen de exigibilidad inmediata. Los depósitos de entidades de ahorro y crédito popular, ¿sí? Vean aquí un dato muy importante. Los billetes y monedas, esos datos están en miles de pesos en términos nominales, es decir, no están en términos reales, ¿sí? Es decir, no están determinados a través de la inflación. Así que estos son datos nominales. Pero fíjense algo muy curioso. En términos de billetes y monedas que existen, esa es la cantidad. Es de lo que le llamamos efectivo, la cantidad de efectivo. En este caso, estamos diciendo que en enero del 2022, entre la gente había cerca de 1, 2, 3, 4 miles, millones. Wow. No, sí estaba bien, porque son miles. Ajá, 500, miles, millón, miles de millones. Miles de millones. Ajá. Cerca de 2 billones
2 billones, cargan. Ah, cerca de 2 billones 2 billones de efectivo, 2 billones 225.944 millones 605.500 pesos de efectivo en circulación en enero de este año. El resto de los 6 billones 2 billones 278 millones 504.960 no, serían 6 billones con 278 millones de 278.504 millones 962.700 pesos. Es decir, el resto, esos 4 billones y fracción, se distribuyen en su mayor parte en los depósitos en bancos, en los depósitos bancarios, ya sea en cuenta corriente, ya sea en cuenta de cheques, y una mínima parte, 29.874.715.700 pesos, en todas esas cajas de ahorro, sociedades financieras populares, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se concentran esto. Vean que casi no cambia esta cantidad, ¿sí? Estas cantidades prácticamente no cambian muy poco en comparación a los depósitos y en comparación a la cantidad de efectivo que existe. ¿Sí? Vean que a medida que aumentan los agregados monetarios, la cantidad de dinero, la oferta de dinero nominal va aumentando, ¿sí? Vean que aquí aumentó a 11.326.106.250.100 pesos. M3, 13.481.591.601.600 pesos. 15 y M4, ya con M4, 15.363.351.116.700 pesos. ¿Sí? ¿Ya vieron el tamaño de lo que estamos hablando en agregados monetarios? De hecho, en lo particular, yo no me imagino en persona estos 2.225.944.605.500 pesos en lo personal. ¿Alguna pregunta hasta ahí con agregados monetarios? ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Chicos? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Todo bien, es que parecía que no. ¿Pero preguntas, dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, continuamos. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del dinero? Las funciones del dinero tenemos, primero, como efectivo, es un medio de pago. Como también nos dice el agregado M1, también es un depósito de valor. Lo podemos poner en cualquier instrumento, por ejemplo, como una cuenta de ahorro, una cuenta de cheques o una cuenta de créditos, ¿sí? ¿Sí? Eso ya lo vemos también en el agregado M1. Pero también, si te hablamos de que el dinero es un medio de cambio, también, por tanto, es una unidad de cuenta. ¿Qué es una unidad de cuenta? Los precios a los que nos enfrentamos todos los consumidores son esos precios. A la gente no le interesa, de una vez lo digo, a la gente no le interesa tener cuánto dinero tiene. A la gente normal, como ustedes y yo, nos interesa para qué me alcanza el dinero. Pero también tenemos otra función del dinero. Patrón de pagos diferidos. ¿Qué es esto de pagos diferidos? Cuando compramos a meses sin intereses o cuando compramos incluso a través de tarjetas de crédito, ¿sí? Eso son las funciones del dinero. ¿Pregunta, duda? Chicos, ¿hasta ahí? ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. Ah, bueno. Un segundito. Disculpe. Continuamos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nuevamente. Teniendo este panorama, vamos a partir
de nuestra fórmula de demanda de dinero que ya conocemos. Y considerando que la oferta de dinero, de saldos reales, la oferta de saldos reales, es igual a la demanda. Dense cuenta de algo acá, de algo muy sencillo y muy interesante, ¿sí? La demanda de dinero no es una demanda de dinero nominal, es lo que les digo. A nosotros no nos interesa cuánto dinero tenemos. Nos interesa saber para qué nos alcanza el dinero. Es decir, la demanda de dinero es una demanda de saldos reales. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no importa la cantidad de dinero, sino lo que importa es para qué alcanza. Es decir, estamos hablando indirectamente de un tema que se llama inflación. ¿Sí? De eso se trata. De eso se trata. No se trata. Ay, yo tengo 1 millón, yo tengo 2 millones, no, yo gano más. No, se trata de ver de para qué me alcanza este dinero. Es, por ejemplo, apenas vi un meme que me hizo reír muchísimo, que dice, oye, ¿eres rico? Y el otro contesta, nada más con decirte que tomo agua de limón todos los días. Así decía el chiste. Es decir, ¿para qué me alcanza el dinero? ¿Cuál es la finalidad de que este dinero me alcance? ¿Sí? Ahora de que están preocupados de que aumente el precio de la gasolina, ¿no? Que ya se hizo ahí un anuncio de proteger los precios de la gasolina. Por ahí me acuerdo el día de la semana pasada que en un canal de televisión, pusieron los precios de la gasolina y ahí el canal, el noticiero de vivo dicen, ya ven, culpa del gobierno, quién sabe qué, están aumentando los precios de las gasolinas, ya vieron lo que decía el gobierno, no es cierto, están aumentando, se están encareciendo, quién sabe qué. Curiosamente, resulta que fueron las gasolineras de cierta marca, las que estaban subiendo el precio de la gasolina, porque ninguna otra estaba haciendo eso. Y hoy estaba viendo que se anunció que se va a proteger el precio de las gasolinas. ¿Qué pasó con esas gasolineras? Lo que hizo el canal, en lugar de terminar atacando el gobierno, sucedió es que llega Profeco
y clausura todas esas gasolineras. Eso fue lo que ocurrió. Un momento. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, vamos a poner acá aquí está la tasa de interés y aquí está el dinero. Y de acuerdo a nuestra fórmula aquí señalada, aquí tenemos a la curva de demanda de dinero. Como ya hemos comentado, un incremento en el ingreso hace que aumente la cantidad de dinero, ¿sí? Un incremento, ¿sí? Voy a ponerlo bien para que se note, ¿sí? En K, el incremento de Y, ¿sí? Y la pendiente negativa está dada por la tasa de interés. ¿Eso qué nos está diciendo? De acuerdo a la demanda de dinero, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Algo muy simple. La decisión de tener dinero se basan las disyuntivas o en la disyuntiva, más bien, entre la liquidez del dinero y el costo de oportunidad de tenerlo cuando otros instrumentos financieros generan un rendimiento. Vamos a decirlo de la siguiente manera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la demanda de dinero? ¿Sí? ¿Qué pasa con la demanda de dinero? ¿Sí? ¿Qué pasa con la demanda de dinero? Si aumenta la tasa de interés. ¿Alguien me puede responder siguiendo esta fórmula? Y ahorita explico por qué. ¿Qué pasa con la demanda de dinero? ¿Se aumenta la tasa de interés? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme qué va a pasar con la demanda de dinero? Disminuye. Disminuye, efectivamente. Tengo aquí un signo menos. Es decir,
La pendiente de la curva de demanda de dinero es menos H. Esa es la pendiente. ¿Qué significa esto? A medida que la gente ve tasas de interés altas, la gente renuncia, ¿sigue mi flechita? La gente renuncia a tener dinero líquido, ¿sí? Renuncia a tener dinero líquido para invertir ese dinero, es decir, se deshace de dinero a través de la compra de algún activo financiero o incluso dicen, prefiero guardarlo en una cuenta de crédito que me otorgue un interés o una ganancia de ese dinero hacia futuro. Es decir, ven que las tasas de interés aumentan y dicen, pues me voy a comprar CETES, me voy a comprar bonos, me voy a comprar como bondes, voy a comprar fibras, voy a para la educación o para energías limpias o para lo que sea, cualquier activo financiero que emite el gobierno o cualquier entidad privada, incluso acciones u otros instrumentos financieros, los cuales me van a generar un rendimiento mayor a futuro que tener el dinero líquido en la actualidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda al respecto? ¿Pregunta o duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda de una vez, chicos? Díganme. ¿Pregunta, duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, seguimos. Y bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿O cómo funciona esto? Retomemos esta formulita, ¿sí? Retomemos esta formulita en el sentido, entonces, que la oferta de saldos reales es igual a la demanda de dinero. Esto ya está diciendo mucho. Esto ya está diciendo mucho. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo, entonces, ¿quién maneja estos bonos, estos CETES, cualquier activo financiero, cualquier instrumento financiero que se tenga? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo tiene? ¿Quién dispone o quiénes disponen de esto? El manejo de esta tasa de interés. Para poderlo encontrar, tenemos que buscar, entonces,
la determinación de la cantidad de dinero, ¿sí? ¿Sí? Es, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces esa situación que nos dicen, pues para acabar con la pobreza, pues que emitan mayor cantidad de dinero, como si nada más emitiera dinero por emitir dinero. Esto no es así, chicos. Esto no ocurre de esa manera. Voy a ponérselos en un pequeño esquema muy conocido. En un esquema muy conocido. Vamos a suponer que esta rayita representa precisamente la cantidad de dinero, la cantidad nominal de dinero. Esos, ¿qué dijimos? 2 millones, ya perdí el dato, de 2 millones, 2 billones 225 mil 944 millones 605 mil 500 pesos. ¿Sí? Es esto. Serían, vamos a suponer que son los 15 billones, los más de 15 billones de pesos. Esto. De los cuales, vamos a decir es el efectivo, es decir, los 2 millones. Y esto son los depósitos. Vamos a decir que esto es el agregado M1, ¿sí? Ese es el agregado M1. Es decir, M son los 6 billones 278 mil 504 millones 962 mil 700. ¿Sí? Y vamos a poner aquí una rayita más pequeña que le vamos a llamar B. Ahorita voy a decir qué significa B. Una parte de B es efectivo. Y otra parte son las reservas. Ahorita voy a decir qué son las reservas. Si unimos esto, estamos diciendo que no se puede crear más dinero si esto no cambia, si esta B no cambia. Ahora bien, ¿qué es B? ¡Ayúdame! Sí. Ahorita. ¿Sí? En este caso, B es lo que se le llama base
monetaria. Es lo que se llama base monetaria. La base monetaria se conforma de dos elementos, como ya vemos. El efectivo más las reservas. ¿Y qué son las reservas? Las reservas son depósitos de los bancos, en este caso, en el Banco Central. ¿Sí? 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 Esas son las reservas, son depósitos de los bancos, es decir, vamos a ver, Bancomer, bueno, ahora BBVA, Banamex, Banorte, Scotia, HSBC y todos esos tienen un depósito en el Banco de México. Por eso es que el Banco Central, en nuestro caso de México, el Banco de México, se le llama el Banco de Bancos. Una institución financiera como las que acabo de mencionar para que trabajen en México, tienen que tener un depósito en nuestro Banco Central, en el Banco de México. ¿Por qué? Porque conforman las reservas. ¿Por qué espanta que se venda un banco? Por una sencilla razón, por las reservas. ¿Por qué? Porque puede afectar a los depósitos que tiene ese banco en el Banco Central. No sabemos si pueden aumentar las reservas. Si aumentan las reservas, van a pueden que aumenten los depósitos. Si disminuyen las reservas, van a disminuir los depósitos. ¿Sí? Es decir, va a afectar a la cantidad de dinero. ¿Ok? Aquí viene algo. Los bancos centrales no controlan la cantidad de dinero, ni las tasas de interés, ¿sí? Lo que hacen es elegir una combinación coherente entre esta cantidad de dinero y la tasa de interés de acuerdo a la función de demanda de dinero. Es decir, en esto. ¿Sí? De acuerdo a esto. A esto. A la demanda de dinero. ¿Sí? Es lo que hacen los bancos centrales. Encontremos algo. Encontremos algo. ¿Sí?
Entonces, sea B la base monetaria, la cual se conforma por el efectivo que vamos a llamar como E, más las reservas que vamos a llamar R. Mientras que la oferta nominal de dinero, que la cantidad de dinero, ¿sí?, se conforma por el efectivo más D, que van a ser los depósitos. ¿Sí? Vamos a sacar algunos datos. Sea E minúscula lo que llamamos el coeficiente de efectivo con respecto y en este caso E sería igual a la razón del efectivo sobre los depósitos. ¿Sí? Eso nos lleva entonces que el efectivo es igual al coeficiente por los depósitos. Disculpen un segundito. Bueno, disculpas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta con el coeficiente de efectivo? ¿Puedo cambiarle ya de diapositiva, de plantilla, chicos? ¿Chicos? Sí. Muy bien. También tenemos lo que se llama el coeficiente de caja o de reservas. ¿Sí? Que esto es precisamente R minúscula, que es la razón entre las reservas con respecto a los depósitos. Lo pongo de esta manera. Las reservas son iguales a multiplicar este coeficiente de caja con los depósitos. Sustituyendo, entonces, en base monetaria y en oferta nominal de dinero, entonces, la base monetaria, que hay que recordar que es E, el efectivo más reservas, esto sería igual a E con D más R con D, que si yo le saco un factor común, esto va a ser igual a E más R minúscula por todo esto por D. De igual forma, sé que la cantidad nominal de dinero es igual a el efectivo
más los depósitos. Sustituyendo es E con D más D. Saco factor común y tengo 1 más E por D. Ahora, si yo le saco la razón de M sobre B, es decir, la cantidad de dinero, la cantidad nominal de dinero con respecto a la base monetaria, o también a base monetaria, también se le llama dinero de alta potencia. Digo porque se pueden después confundir con los términos cuando vean teoría y política monetaria. Ahí todos estos temas los van a ampliar demasiado. En este caso, tendríamos 1 más E por D más E más R por D. Obviamente, esto implica hacer igual a uno más E sobre E más R, porque D entre D va a ser igual a 1, entonces se va. Entonces, tengo que M sobre B es 1 más E más R. B, la base monetaria que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Sí? O también puedo escribirlo de esta forma. Por B, donde MD es igual a E más R, que es lo que se le llama multiplicador monetario. Ahora bien, vamos a ver algo en nuestra paginita, ¿sí? Veamos. Vamos a ponerle aquí multiplicador monetario. Multiplicador monetario. ¿Sí? Vamos a ver. Los agregados monetarios. No, esto no era lo que estaba buscando. Creo que es esta paginita. Me está tardando en cargar. Pero ahí están los agregados monetarios emitidos por los BREMS, el IPAP y otros instrumentos. ¿Sí? Ahí está. Información, bancos. Aquí está más desagregado. ¿Sí? Los billetes y monedas. Pero aquí, ahí está. Lo que es el cálculo del multiplicador monetario. ¿Sí? Y ahí pueden encontrar diferente información sobre cómo es
Lo tenía en la mano, disculpen, ya lo perdí. Pero sí lo podemos sacar en, por ejemplo, reservas del Banco de México. Teníamos Banjico. Ahí está. Ahí está el concepto base monetaria. Los conceptos de base monetaria. La parte de activos internacionales, crédito interno, ¿sí? Crédito interno, activos internacionales, en pesos y en dólares. Y ahí está la base monetaria semanal. Si tenemos esto y tenemos, al fin de cuentas, ya la cantidad de billetes y monedas en poder del público, es decir, esto está en millones. Es decir, en la semana del 25 de febrero del 2022, había de base monetaria 2.437.535.800.000 pesos en la semana del 25 de febrero del 2022. Si no cambiara la base, el efectivo de 2.225.944.605.500 pesos, es decir, de reservas, serían cerca de 200.000 millones de pesos. ¿Sí? Vean el tamaño. Y vean el tamaño del crédito interno neto en pesos. Vean, está en una situación de base monetaria menos activos internacionales netos. Estamos en una situación de déficit. ¿Sí? ¿Ya vieron? Estamos en una situación de déficit. Y bueno, con esos datos ya podemos sacar y calcular un multiplicador del dinero, un multiplicador monetario. En este caso, el Banco Central, la base monetaria, a través de operaciones de mercado abierto, ¿sí? Comprando bonos en moneda extranjera y otros instrumentos financieros. ¿Esto qué implica? Implica lo siguiente. Aquí tengo L, aquí tengo el dinero y aquí tengo la tasa de interés. ¿Qué pasó? ¿Sí? Aquí tengo M sobre P.
Y aquí tengo mi base y mi cantidad de dinero, ¿sí? El efectivo, las reservas, el efectivo, depósitos, y aquí las reservas, ¿sí? ¿Qué hace o qué ocurre? Dice, ¿cómo se crea la base monetaria? Pues la base monetaria, dice, se crea a través de operaciones de mercado abierto. ¿Qué es lo que hace en este caso Banco de México? Banco de México, supongan que aquí está la tasa de interés vigente. Entonces, ¿qué crea? ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que, por ejemplo, dice, señores, queremos bajar las tasas de interés. Ante ese anuncio de bajar las tasas de interés, los tenedores de, por ejemplo, de los CETES, de los bondes, de las fibras, de dólares, de euros, todos esos, dicen, ¿saben qué? Me deshago de eso. Me voy a deshacer de eso. Entonces Banco de México, ¿te quieres deshacer? Te los compro. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es lanzar o aumentar la reserva. ¿Sí? Aumentar la reserva. Compra esos instrumentos financieros al público, retiene el banco, al retener esos bonos, esos instrumentos, lo que hace es aumentar o ampliar la reserva. Baja las tasas de interés y entonces aumenta base y aumenta cantidad de dinero. ¿Sí? Esto hace, por tanto, que LM, al comprar bonos, comprar divisas o cualquier otro instrumento financiero, LM se desplace a la derecha. ¿Sí? Es decir, de Y0 a Y1. ¿Sí? A Y1. ¿Sí? Es lo que hace. ¿Sí? ¿Sí? Las compras de instrumentos financieros van a aumentar las reservas que tienen los bancos en el Banco Central. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso hace que al aumentar las reservas, obviamente aumentan los depósitos y obviamente
aumentas el margen para que la banca comercial aumente los depósitos, aumentando la oferta monetaria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta o duda, chicos? ¿Sí? ¿Pregunta o duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, profe, todo bien. ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo cambiar de planilla? ¿Ya puedo cambiar de planilla, chicos? Sí, profe. Bueno, antes de cambiar, ¿qué pasaría con LM? Obviamente con las reservas y obviamente con la cantidad de dinero. Si el Banco Central, en nuestro caso, Banco de México, en lugar de comprar instrumentos financieros, vendiera instrumentos financieros. ¿Qué estaría pasando? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué pasaría, chicos? ¿Ustedes qué estarían deduciendo? ¿Qué pasaría? Colegas economistas, ¿qué pasaría? Si en lugar de comprar, vendiera. Alguien que levante la mano. Sí, Yesenia, estabas ahí por ahí, creo que te vi. Subiría la tasa de interés, ¿no, maestro? ¿Subirían las tasas de interés? ¿Qué estaría pasando con las reservas? ¿Qué pasaría entonces con esos depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, en el Banco de México? ¿Disminuirían las reservas? Disminuyen las reservas. ¿Qué pasaría con M? Por coincidente, ¿qué pasaría con M? Con la cantidad de dinero nominal. ¿Igual se reduciría? ¿Qué pasa con LM? ¿Qué pasa con LM? ¿Hacia dónde se iría? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la izquierda. Y entonces el nivel de ingreso se vendría abajo, ¿no? Eso va a llevar también a que haya algunos movimientos, aunque no lo crean, va a haber movimientos del mercado de bienes a la derecha. ¿Sí? Si seguimos la dinámica comparativa, vamos a ver que puede seguir una situación de una intervención del Estado. Ahora bien, nada más les comento, con la pandemia, con la aparición de la pandemia, una de las cosas que están ocurriendo en México es que están aumentando las tasas de interés.
Entonces, ¿qué está pasando? Y vayan pensando qué está ocurriendo con nuestra dinámica comparativa. ¿Sí? En esos términos. Ahora sí los invito a que tengan el mal del economista. ¿Sí? En este caso, vamos a decir que el Banco Central, en nuestro caso, el Banco de México, tiene, por lo regular, como cualquier otro banco central, tiene instrumentos, 3 instrumentos básicos de operación. ¿Cuáles son esos instrumentos básicos de operación? ¿Cuáles son? Las operaciones de mercado abierto, es la compra y venta de los instrumentos financieros. Otro, precisamente, como ya dijimos, el manejo del coeficiente de caja o de reservas de los bancos. ¿Sí? Y tenemos lo que le llaman los tipos de descuento. No vamos a abundar mucho en esta parte de los tipos de descuento. Nada más les puedo decir rápidamente que un tipo de descuento o los tipos de descuento son aquellos. Esperen un momentito. ¿Sí? Son aquellas rentabilidades de inversión que son aceptadas. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con lo que se llama los cortes de caja o los cortes de reserva que tienen los bancos. O en algunos casos les llaman cortos monetarios. Es decir, los bancos centrales muchas veces determinan cuánto deben de prestar los bancos de acuerdo a lo que tienen de reservas cada banco en el Banco Central. No sé si me explico. El Banco Central, al tener reservas, ¿sí? Como el Banco Central es el banco de bancos, los bancos tienen la cuenta de depósito y a partir de eso el Banco de México dice, a partir de esa cantidad que yo tengo contabilizado de tu banco, vas a prestar una proporción, ya sea los créditos hipotecarios, los créditos para inversiones, los créditos para X o Y razón, los préstamos a los préstamos de nómina que tú tienes, etcétera. Esos son precisamente estos tipos de descuento. Y como se ha dicho, ya. El Banco Central no controla la tasa de interés. Pero puede elegir una combinación de tasa de interés
y de cantidad de dinero, entes con la función de demanda de dinero. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Hasta aquí, pregunta o duda, chicos. ¿Pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Pregunta o duda?